Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a este taller y esta ponencia en donde el silencio y la palabra tomarán dos puntos importantes o quizás más, en donde sea justamente el tejer esta línea tan delgada entre la palabra y el silencio. Muchas veces quizás pasamos desapercibido lo que para nosotros sería la palabra o el silencio. Una palabra trae otra palabra y otra y otra y otra. Es un conjunto que van tejiendo, si quieren llamarlo así, un texto, una historia, una plática como la que yo estoy dando hoy para ustedes. Sí, así es, la palabra va tejiendo justamente esos textos cortos, largos o medios, dependiendo cómo cada uno vaya día a día compartiendo la palabra. Al compartir la palabra se comparte un diálogo, se comparte también desde el punto de vista donde las noticias es un punto referente hacia el cual cada uno como espectador llega el momento de que lo puede ver, o también en un partido de fútbol. Pero algo muy importante y la diferencia entre las noticias y un partido de fútbol. Quizás algunos ya lo saben, pero otros se van a preguntar por primera vez qué es. Pues sí, justamente la diferencia está en el tono de la voz. El tono de la voz es muy importante, dado a que a través de cómo yo voy a decirlo, al otro le va a quedar o no claro las circunstancias. ¿Por qué hago esta referencia con tantas pausas? Porque básicamente a veces las pausas hacen esos silencios por milésima de segundos. Y en cada uno de los silencios hay una palabra oculta, en la que probablemente no podamos descifrarla hasta sentarnos y analizar un poco más. Justamente por eso es la diferencia en el tono de la voz entre un partido de fútbol narrado con tanta emoción, con tanta alegría, o quizás también con el equipo rival, que justamente el comentarista tiene que hacer un punto neutral, ni favorecer al local ni al visitante, pero muchas veces en el tono de voz se nota que quizás tiene un poquito de favoritismo, o se notará el equilibrio si es todo un profesional. Pero sin lugar a dudas, a la hora de decir las noticias con tanta determinación, también va a depender qué tipo de nota esté compartiendo. Si está compartiendo sobre todo una noticia de alguna proyección de una nueva película, pues justamente pues va a ser eso, ¿no? El efecto de invitarte a ti como público espectador para que puedas y quieras asistir a ver esa película. Pero si es para dar una noticia quizás no tan favorable, en donde ahorita, por ejemplo, el COVID, donde ha atraído muchas víctimas, pero también a final de cuentas estadísticas o no estadísticas que están ahí dentro del silencio, de la apertura de hablar o no hablar. Pero justamente esas noticias van construyendo otras historias y sin darnos cuenta ya estamos tomando la palabra dentro de un silencio, porque quizás es ahí donde la palabra en silencio te empieza a hacer sugestionar, preocuparte, tomar más precauciones, pero también va a determinar a la hora de que tú le des tanta dimensión a lo que estés escuchando. Por eso es muy importante, número 1, la responsabilidad ante los medios de comunicación, la responsabilidad también como espectador, pero también como periodista, la responsabilidad como todo ser humano normal a la hora de escuchar algo. Nuestras tendencias siempre suelen ser referente a nuestra educación, como nos hayan creado,
Y ahí va a determinar justamente esa parte importante en donde tomemos la nota con la mejor filosofía posible. No quiere decir que toda la educación es mala y no quiere decir que toda la educación es buena. Simple y sencillamente hay un punto en el cual somos seres libres de pensamiento donde podemos definir las situaciones. Pero lo más importante siempre es saber equilibrar en toda esta cuestión. Sí, equilibrar, justamente el punto del equilibrio, porque sin ese equilibrio cae uno del extremo, puede ser negativo o positivo, y ambos siempre serán llevados mejor de la mano de manera equilibrada. Entonces, esto va a ser posible a través de conocernos un poco más constantemente. Muchas veces creemos conocernos. Nosotros aseguramos que nos conocemos, pero cuando estamos frente a alguna decisión que tomar, quizás en ese momento nosotros sabríamos qué hacer y muchas veces no sabemos qué hacer justamente. Entonces, ¿cuál es la invitación el día de hoy? Que nos vayamos con responsabilidad, pero nos vayamos de la mano con un respeto, una responsabilidad y un respeto que va a ser un conjunto de historias. Entonces, lo que ustedes acaban de experimentar a través de las palabras, de todas las palabras negativas, ¿sale? En la otra parte son la lista de las palabras positivas. ¿Cómo de lo negativo salgo algo positivo y de lo positivo saco algo negativo? ¿Qué tal si empiezo a jugar y empiezo mejor a hacer un equilibrio entre ellos? ¿Se dan cuenta? Así también estamos construyendo una historia a los nuevos lectores si es que a ti te llama la atención escribir. Por decirlo, es una buena terapia para de vez en cuando, y si no te gusta escribir, deberías de animarte a escribir en esta terapia para conocerte mejor, porque eso también va a llevar a que tú puedas opinar tú desde tu yo interno, a donde solamente tú te podrás hacer un juicio probablemente equilibrado. Sí, probablemente. ¿Por qué? Porque no con toda seguridad lo que estemos pensando cuando estemos de buenas a cuando estemos de malas vamos a pensar de la misma manera. Qué bueno fuera que nosotros, estando bien o mal, tuviéramos ese lineamiento de seguir haciendo una convicción con nuestros hechos y nuestras realidades. Muchas veces ocupamos poco justamente el cerebro donde realmente recibimos todas las ideas y luego se van manifestando entre emociones y sensaciones. Entonces la invitación del taller que tomamos de las palabras nos va a servir justamente para seguir pues improvisando, si lo quieren ver de una manera improvisada, para solucionar al detenerse. Improvisar me refiero a que tratemos de justamente antes de tomar decisiones, improvisar un juego de palabras en lo que estamos realmente sintiendo y esas palabras se conviertan en preguntas. El cómo estoy, qué estoy haciendo, estoy haciendo lo correcto, más allá de que hagan más inseguridad, se tienen que convertir en una seguridad a la hora de nosotros darnos una respuesta. Justamente entre ellos se pueden hacer ejercicios en el espejo en donde comencemos a hablar con nuestro yo interior al exterior. Entonces justamente en ese silencio, ¿sí? En ese silencio se viene haciendo un conjunto de ideas, un conjunto de más sumas en las cuales procuremos no restar. Entonces, hasta aquí está esta cuestión de responsabilidad, de respeto, de las palabras, del silencio y de las palabras. Las palabras, recuerden que la tonalidad de cada una de ellas nos va a hacer la diferencia. Sí, justamente va a ser la diferencia entre una y otra. ¿Por qué? Porque si nosotros nos referimos a decir un hola, ¿cómo estás? O hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás?
Sí, justamente se dan cuenta del tono de mi voz, cómo está cambiando de un hola, ¿cómo estás? Con educación, con respeto, a un hola, ¿cómo estás? Como de, por compromiso lo estoy haciendo, o por flojera, o porque estoy de malas. Si no estamos dispuestos, sale, a que nosotros escuchemos a los demás, debemos aprender por eso a escucharnos, porque la palabra definitivamente cada una de ellas con la tonalidad que yo me refiere a la otra persona o hacia mí mismo va a determinar muchas cuestiones. Por eso mismo la palabra y el silencio van tomados de la mano, porque en esos silencios empezamos a ocultar en ¿lo digo? No lo digo. Quizás, no, mejor mañana. Quizás al ratito, no, tengo miedo, no, tengo timidez, no porque ya lo dijeron, ya para qué, no, recuerden que aunque una persona diga y tenga yo la misma idea y que a lo mejor yo piense y diga, opino igual que esa persona, yo también tengo el derecho de decirlo de la misma manera y dar quizás ese derecho de réplica, pero con respeto. Sí, réplica con respeto se quiere decir como un diálogo normal, respetando las decisiones y creencias de cada uno. Porque sin lugar a dudas, ahora esto del internet ha evolucionado tanto que en las redes sociales se hace tan fácil agredir, discutir y dar datos erróneos cuando no tenemos la educación de justamente ver más a fondo la historia de lo que me están contando. Cuando a ti te conste una historia, si la vas a contar, cuéntala con responsabilidad y respeto, sin tratar de hacer el afán de reproche, de negativismo, porque nosotros también nos convertimos en las palabras. ¿Por qué nos convertimos en las palabras? Porque cada vez que yo soy despectiva con esas palabras hacia alguien más, seguramente despectivamente lo estoy diciendo para mí mismo, y eso es lo que a veces no distinguimos. Entonces, en este caso, las redes sociales debemos separarlas con la televisión que estamos tan acostumbrados muchos de nosotros, como actualmente muchos de nosotros tampoco ya no estamos tan acostumbrados. Esto ha sido una constante evolución en los medios tanto digitales como esta cuestión de la televisión, el radio, en estos medios de comunicación en donde ahora esta tecnología está tomado de la mano. Por eso es muy importante verificar todas las fuentes y verlas con claridad, con honestidad, con respeto y no engancharse, porque justamente ahí es nuestro carácter en donde quiere hacer un juicio, en donde quiere ser esa persona que defienda y que aparentemente queremos defender una causa, pero ¿qué tal si no solamente estamos defendiendo una causa, sino también estamos cayendo en la provocación de ese silencio que está despertando en una palabra? Entonces, todo este conjunto de palabras que llevan y van tejiendo, van a obtener algo. Sí, cuando ustedes ya lleven su primer tejido, van a saber que es como cuando estoy haciendo una chambrita. ¿Por qué parte empiezo? ¿Por el cuello? ¿Por las manguitas? Dependiendo, cada quien tenga su estilo a la hora de tejer. Pero justamente todo empieza con una partecita, con la primera, con el primer, así como de aquí, el punto exacto, punto cruz, etcétera. En este caso no podré decirles porque nunca he tejido, pero me ha llamado mucho la atención cuando lo vi de cómo va el movimiento de las mamás, de las abuelas, de las tías, de las amigas. Entonces ese tejido especial, cuando cada una va agarrando con sus ambas manos, ese tejido se vuelve algo extraordinario y especial. Cuando ustedes ya tengan ya hayan obtenido, mejor dicho, lo que quieren, en este caso, la bufanda, el pantalón, el suéter, en fin, cada uno va a decidir qué prenda, ¿no? Y en ese momento que a lo mejor un ejemplo, si yo escojo la prenda de los pantalones, entonces me voy a poner en el pantalón del otro. Si escojo una falda, me voy a poner en la falda de la otra. Igual como dice el dicho, de que te pongas en los zapatos del otro para saber lo que está pensando. Sí, justamente eso es lo que hace un tejido
siendo tal cual. Entonces, después de obtener toda esta información en la cual los medios de comunicación y los medios digitales han hecho una comunicación en la cual ya van tejiendo y van hilando esas historias entre ambos, vamos a buscar siempre la propia. No lleguemos a los extremos. De verdad, lo que menos queremos es un silencio que se convierta en violencia. Violencia, ¿por qué violencia? Porque uno no se da cuenta cómo va llegando la violencia a nuestras vidas. Con el simple hecho de no respetar al otro e irnos y decir: ¿qué incoherencias está hablando ese que da las noticias? Ni siquiera tiene la capacidad, solamente está ahí por estar ahí. No, muchas veces se tiene que estudiar para llegar a estar ahí. Obviamente sabemos que sí hay casos, pero bueno, obviamente nosotros somos los menos indicados en criticar esa parte. Por eso se los digo una vez más. Si a nosotros nos consta la noticia como es y nosotros tenemos nuestro propio criterio, es mejor no desestabilizar a otras personas, sino al contrario, es saber ver, oír y callar. Ver, oír y callar. Muchas veces el callar no significa que calles todo, ¿sale? Sino el que respetes en el silencio de una palabra, porque muchas veces no estamos disponibles cada uno de nosotros y estamos en el mejor momento para poder aceptar palabras de otras personas y mucho menos las de nosotros. Justamente cuando nos piden nuestra opinión, aclaremos siempre que lo hacemos con el debido respeto, pero no con el afán de querer cambiar a nadie. Así que, siendo ese el objetivo muy claro, ya las cosas pueden ser más manifestables. Por eso, el callar te permite en pequeños segundos tomar una decisión. Sí, porque en pequeños segundos puedes hacerle caso a esa voz interior, a esos pálpitos que a veces en el corazón están, o ese hormigueo que se dice en el estómago. Todos tenemos una seña siempre en nuestro cuerpo que nos avisa si hablemos o no hablemos. ¿Por qué? Porque sí nos avisa, solamente tenemos que estar atentos a esos cambios y a conocernos justamente más nosotros día a día. Entonces regresemos al respeto y regresemos a la delgada línea entre el silencio y la palabra. Entonces, para no fomentar la violencia, separemos el silencio, separemos la palabra y tejamos historias diferentes. Tejamos desde el momento en el que nosotros seamos la mejor versión que tengamos todos los días. Y esta versión con nosotros va a ser enfocada a valores. Los valores siempre van a ser muy importantes, pero siempre y cuando, por favor, se den cuenta que básicamente esos valores empiezan y son los más sencillos. Uno de los valores importantes y una de las palabras claves que debería de comenzar a seguir teniendo esa fuerza y fortaleza en casa, en escuela y día a día es el agradecimiento. Gracias porque estoy aquí, gracias por despertar, gracias por esto, gracias. Es una palabra divina, mágica que debemos manifestar. Y entre más agradecidos seamos con la vida, con nosotros mismos y agradezcamos al universo por estar siguiendo despertando muchas cosas, podemos lograr grandes cambios. Sí, la palabra gracias no la podemos olvidar y no la dejemos en el silencio. Al contrario, si cada vez que queramos dar las gracias y nos da pena y a lo mejor no es el momento de dar las gracias, ya se las daré, mejor se le mando un mensaje, mejor después se lo digo. No, siempre es el momento adecuado para dar las gracias. Y dando las gracias podemos tener otro conjunto de palabras para evitar justamente esa delgada línea entre el silencio y la palabra. ¿Por qué menciono mucho la delgada línea entre la palabra y el silencio? ¿Por qué? Porque muy pocas veces somos observadores y seamos honestos. Yo creo que hay muchas caritas que seguramente ya están como de sí, yo sí, pero no quiero decir, y hay carcajadas y hay sonrisas que están otorgando que un sí, yo lo sé, pero básicamente justamente he ahí donde la importancia, en donde entre el silencio y la palabra, esto les quiero dar, es el testimonio
justamente de muchas cosas que he aprendido en el camino y que sigo aprendiendo, porque eso es clave. Nunca te quieras sentir mayor que otra persona, no por el hecho de que no lo seas, porque probablemente sí, estoy segura que sí, todos somos fregones, pero siempre y cuando sepamos ser humildes ante los demás. No podemos opacar a nadie con esa parte de yo soy mejor que el que está en las noticias, o yo soy mejor que esa poeta, o yo soy mejor que esa cineasta y no sé por qué está ahí. No tengamos envidia, señores y señores. La envidia no nos lleva absolutamente a nada. La envidia simple, sencillamente te va corrompiendo, te va haciendo negar a tus sueños ser logrados, porque tú te preguntas cuántas veces por cuánto odio y por cuánto rencor y odio instantáneo estás evitando lograr un sueño. Sí. Muchas veces esos pequeños segundos en ese silencio estás construyendo un alto porcentaje para que eso no suceda y te va a costar constantemente más trabajo. Muchas veces tenemos que seguir, pues sí, estar macheteando para lograr ese sueño contra todo pronóstico, aunque nos cierren las puertas y nosotros somos pruebas vivientes de ellos. Yo justamente vengo de esa parte y sigo estando en esa parte por mi cuestión física, por mi cuestión de que muchas veces no es que hable de más, hable así como de golpeado, porque muchas veces creen que hablo golpeado. No hablo golpeado, señores, simplemente trato de hablar con la palabra en donde hable mi honestidad, mi alma, y soy una persona que soy imperfecta, no soy perfecta, soy una persona imperfecta que sigue aprendiendo como todos ustedes del día a día, sorprendiéndome, pero esa es la parte también clave. Si te sigues sorprendiendo como un niño o como una niña, que recuerdes esa niñez que aunque para muchos no fue buena, para otros sí fue excelente, en fin, dependiendo tu niñez, aún así, no dejemos de ver a ese niño o esa niña interior que tenemos de nosotros para que siga construyendo esas palabras y que en el silencio se vuelvan a hacer en el silencio realidad. Silencio, realidad, porque en el silencio también se puede construir historias y sueños. ¿Por qué no? Porque ahí vas construyendo en el poder de la imaginación, pero que tu silencio sirva para construir justamente eso. Justamente palabras, sueños y de alguna manera todo vaya conectando entre nosotros. Entonces la delgada línea entre el silencio y la palabra, sin lugar a dudas, nos va a dar más que hablar. Y ya vi muchas caras que quieren hacer preguntas, pero definitivamente pues esto no puede ser posible gracias a todas las personas que son responsables de que este día sea realizado un sueño más. Así que muchísimas gracias, sin excepción de nadie, a todos. Muchísimas gracias por el día de hoy, por esta gran charla, taller, en donde me llevo mucha experiencia y por supuesto, gracias infinitamente por siempre estar a cada uno de ustedes. Así que juntos sigamos construyendo de la palabra al silencio muchas más realidades y evitemos la violencia y aprendamos a respetarnos unos a otros. Y si aprendemos a respetar y a ser humildes y a seguir construyendo grandes cosas, seguramente vamos a lograrlos. Y no es exceso de ser positiva, no es exceso de ser positiva. Simple y sencillamente es el exceso de lágrimas y también de muchas cortadas y lágrimas en el camino. Se los dice alguien que sigue escribiendo su polo opuesto, escribiendo historias. Y recuerden seguirme en Instagram, en Facebook y en YouTube, donde estaremos subiendo videos y contenido sobre esta y otras conferencias y talleres que llevaremos a cabo gracias a ti. Una vez más, gracias y sigan escribiendo en este polo, escribiendo historias. Mi nombre es Monice. Muchísimas gracias.